Buen día, en este tutorial en video vamos a trabajar ahora con algunos tips que te pueden ayudar en el desenvolvimiento de los archivos para ser tratados en la plataforma por su tamaño. Es decir, que vamos a reconocer el tamaño de los archivos, principalmente en la plataforma de Windows, de Microsoft. Vamos a ver algunos aspectos que pueden apoyarte en la compresión de imágenes cuando un archivo es grande, pero que es a consecuencia de que tiene imágenes de mayor tamaño. Y esto te prohíbe entonces que el archivo esté adecuado para ser subido en el área de tareas. Vamos a ver también cómo comprimir varios archivos dentro de uno solo, utilizando la herramienta con la que dispone Microsoft Windows. Y finalmente vamos a ver algunas estrategias para poder hacer uso de la impresión de pantallas, que muchas veces es algo que ya es conocido por todos ustedes, pero se contempla para que también sea un apoyo en determinado momento en los aspectos de problemas técnicos y demás. Para comenzar, encontremos entonces que para una serie de archivos nosotros podemos utilizar el mostrar sus propiedades, y mostrar sus propiedades me va a mostrar entonces el tamaño que tiene el archivo en representación a cuánto puede ser transmitido en el almacenaje en la plataforma. Con esto nos referimos a lo siguiente. De ejemplo tenemos aquí dos archivos. Este archivo, una de las formas de ver, por ejemplo, su peso o su tamaño, puede ser entonces simplemente posicionando el cursor encima del archivo y nos muestra entonces que el tamaño es de 974 bytes. El tamaño que tiene entonces el archivo siguiente es de 23.1 megabytes. Otra forma de ver también cómo revisar su tamaño, lo vemos de la manera siguiente. Utilizando su teclado, la tecla Alt, y dándole doble clic. Vamos a hacer entonces primero. Presionamos en el teclado, ubicamos la tecla Alt, que es la que tenemos aquí, y doble clic. Entonces, Alt, doble clic, en automático me aparece la ventana de propiedades para poder observar el tamaño del archivo. Otra opción que también nos brinda es otro truco básico, es darle Alt y entrar, pero en el archivo que está en selección. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo seleccionado si yo le doy un clic y le doy Alt nuevamente del teclado y la tecla Enter, que estamos hablando entonces de dejar presionado Alt y sin soltar Alt presionar Enter, con el archivo entonces en cuestión seleccionado, me debe aparecer también la ventana de propiedades. Esto de aquí entonces nos lleva a lo siguiente. Los archivos que generalmente podemos subir a la plataforma deben de ser menores a 10 o en algunas ocasiones a 20 megas sobre el archivo. Esto entonces nos lleva a la siguiente problemática. Este archivo que estamos viendo aquí, por ejemplo, como revista tal cual, me dice que tiene 23.1 megas. Viendo un ejemplo de cómo se ve en la plataforma el espacio donde ustedes suben sus archivos, lo verían de la manera siguiente. Aquí nos muestra entonces que el tamaño máximo para subir el archivo, y eso hay que tomar en cuenta siempre, es de 20 megas en esta imagen. Puede variar entonces en tu plataforma. El número de máximo de archivos que puedas juntar, en este caso, para este ejercicio dice que son 3. Por tanto, entonces lo que yo podría subir son un archivo de menos de 20 megas. Y con esto entonces solucionamos el ver que el tamaño supera, y tendríamos que ver otra opción para poder disminuir su tamaño. Y de aquí perfectamente entonces cabe.
¿Cómo lo podemos entonces valorar? Prácticamente lo que tenemos son 20 megas, que al final de cuentas tenemos aquí que un megabyte es de 1024 kilobytes. Si nos damos nuevamente entonces a las especificaciones, en este de aquí nos está diciendo entonces que tenemos una cantidad enorme de bytes, no ni siquiera las muestra entonces en kilobytes, lo cual entonces también me está mostrando que el tamaño supera por mucho a lo que teníamos mostrados entonces en esta tabla. 1024 kilobytes por 20 me darían entonces 20 megabytes. Sin embargo, no vemos entonces aquí con esto que pueda hacer subir. Bien, pasando a otro punto. Trabajando sobre la mayor cantidad, el mayor recurso que realizan en las actividades, que son documentos de texto. Hablemos entonces de Word. Por ejemplo, yo puedo crear un documento de Word totalmente vacío. En este caso, le di clic derecho al escritorio, documento de Microsoft Word. Es un documento entonces que si lo abro, está completamente vacío. Por tanto, entonces, ¿cuánto me representa? Alt Enter, me dice que son 0 bytes. ¿A qué vamos con esto? Si yo quiero insertar una imagen, vamos a ver las propiedades. Tengo una imagen aquí preparada. Esta imagen me dice que tiene un peso de 3.26 megas. Y suele suceder que también incorporan imágenes de gran tamaño dentro de un archivo de Word, y esto entonces incrementa su tamaño. Como tal, los gráficos pues son pesados con respecto a aquí. Sin embargo, no es totalmente el tamaño de aquí incorporado, y ahorita lo vamos a ver. De aquí, por ejemplo, si inserto esa imagen que está en el escritorio, y lo guardo, veamos cómo queda mi archivo. Mi archivo ahora dice que su peso es de 482 KB. Todavía no llega al megabyte. Sin embargo, todavía podríamos hacer algo más para disminuir ese tamaño. De ahorita ser 482 KB. Si lo abrimos, yo podría utilizar esta opción que si le doy doble clic a la imagen, aparece aquí dentro de la pestaña formato el que pueda comprimir las imágenes. Si yo le doy comprimir a la imagen, me aparece entonces, si quiero que esta opción de comprimir solo se aplique a esta imagen en específico que reconocí que es de las más pesadas, o quiero que el conjunto de imágenes que estén en este documento pues tengan ese cambio también de compresión. Y aquí entonces nos dice qué tipo de destino queremos utilizar. Obvio que entonces entre mayor calidad queramos, pues entonces el archivo menos compresión va a obtener. En este caso podríamos manejarlo como de correo electrónico, puesto que se va a manejar en la red. Y vamos a ver. Le damos guardar y cerramos. Y ahora bien, vamos a revisar nuevamente entonces cómo quedó. De aquí, Alt, Enter, y de ser de 482, 87, entonces queda en 62.4 KB. Esto de aquí entonces considerablemente disminuyó el tamaño del archivo, lo cual lo hace más portable para poder subirse a la plataforma. Muy bien, de aquí entonces también vamos a trabajar sobre otro aspecto, que es ¿qué pasa cuando nosotros queremos subir dentro de la plataforma un archivo en el que nada más me permitiera nada más subir uno? Porque en este ejemplo me parece que son 3, pero donde nada más me fuera posible subir un solo archivo, y si yo quiero acompañar mi archivo junto con una imagen
o por ejemplo un escrito junto con un mapa conceptual, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que me podría ayudar a mí para solamente enviarlo en una sola exhibición, en un solo archivo? Lo que podríamos hacer es apoyarnos entonces del sistema operativo y de la opción que nos da el comprimir. En este caso, por ejemplo, voy a tomar en cuenta como que tomo estos dos archivos y le doy clic derecho sobre uno de los, cualquiera de los que esté seleccionado. Este menú contextual me permite entonces darle enviar a una carpeta comprimida en zip. ¿Qué es esto? Que cuando yo entonces tengo un archivo de carpeta comprimida, puede variar el icono puesto que ya tengo un programa también para hacer compresión. Entonces estos dos archivos están contenidos dentro de uno solo y este entonces sí puede ser subido dentro de la plataforma. Si nos fijamos, va a tratar de hacer la mayor compresión que se pueda, pero de todas maneras dejando los archivos originales entonces dentro de él. Por tanto, este archivo puede ser portable a la plataforma. Muy bien. Otro detalle también que debemos de considerar al momento de subir archivos y que también nos puede ayudar más que nada para que nosotros podamos darle mayor claridad cuando tengamos una duda. Por ejemplo, es cuando nosotros podemos imprimir la pantalla. Imprimir pantalla, muchas veces ustedes ya conocen esta opción y se da por hecho de que lo conocen, sin embargo también vamos a mencionar un poco del cómo se puede llevar a cabo, más que nada en la plataforma de Microsoft Windows. También vamos a dejar una liga para los que utilizan Mac, también entonces la forma como se hace en ese sistema operativo, y si hay de otro tipo entonces de variante, pues entonces ya sería que cada uno lo pudiéramos investigar, pero en todos tenemos entonces cómo realizarlo. Para hacerlo entonces vamos a apoyarnos entonces de esta imagen, la imagen entonces que nos dice que en el teclado nosotros tenemos siempre vamos a tener una tecla que es imprimir pantalla. Puede variar un poquito la impresión de lo que viene encima de la tecla, pero generalmente va a ser entonces print screen en inglés o imp pant en español. Si yo pulso esta tecla, en automático lo que logro es que se haga una copia de lo que yo estoy viendo en el display de la pantalla. Esto es, si ahorita ahorita tengo una laptop y en la laptop nada más debo de anticipar la tecla de función porque son menos teclas que las de PC convencional, pues entonces no hace nada, solamente guarda la pantalla que viene impresa en el portapapeles, y esto me permite entonces que yo pueda, dentro de un editor de imágenes o el mismo Word o cualquier espacio donde pueda pegar entonces esta nueva pantalla. El ejemplo, pegar, y entonces nos mostraría lo que estábamos viendo antes de darle pulsar a imprimir pantalla. Otra forma también de utilizar esto, el imprimir pantalla, y que también es muy útil, recomendado, es generalmente cuando yo quiero solamente imprimir una zona, en este caso una ventana. En este caso, por ejemplo, podemos utilizar anticipadamente o anteponiendo la tecla de Impant, la tecla de Alt, dejarla presionada. Esto es entonces que dentro de nuestro teclado, esta la dejamos presionada y presionamos una sola vez, entonces imprimir pantalla, como hicimos en el ejercicio anterior. De manera tal que si yo utilizo esa combinación de teclas y nuevamente entonces trato de pegar lo que quedó en el portapapeles, ahora simplemente descarta todo lo que veía en el contexto del display y solamente se centra a la ventana activa que tenía en este momento, que era la que estaba más adelante en la que podía estar trabajando. También entonces es un recurso muy importante para que ustedes lo puedan tomar en consideración. Y por último, también podemos nosotros buscar dentro de las versiones que tiene Windows 7, 8, 10, tenemos entonces el cómo buscar. En este ejemplo, y aprovechando que vamos a tener una actividad
para hacer una copia de pantalla, entonces voy a rescatar las propiedades de este documento, Alt Enter, y voy a poner la ventana aquí, y las propiedades de este otro documento, Alt Enter, y voy a poner entonces la ventana aquí, de manera que cuando imprima pantalla me puedan aparecer entonces esos dos. Pero nada más quiero una zona, pero también no puedo nada más imprimir una ventana, sino imprimiría solo uno o el otro. Entonces ahorita también hay una opción que, por ejemplo, le damos en iniciar, le damos recorte. Como podemos ver, entonces se encuentra la aplicación, y este de aquí nos otorga entonces una pequeña ventanita, la aplicación, que nos dice entonces de qué manera podemos generar nuestra pantalla. En formato libre quiere decir que conforme vaya moviendo el mouse haría la imagen o recortaría la imagen. Rectangular, que es la que vamos a elegir. Por ventana, que es como vimos que se puede utilizar. Estas dos las acabamos de ver. Bien, entonces por rectangular. De esta forma entonces únicamente lo que deje de sombrear, lo que deje de estar como opaco, voy a poder entonces hacer ese copia. ¿Qué cosas más ofrece? Pues que directamente lo pasa a un editor, que este editor entonces me permite, por ejemplo, este lápiz, poder rayar dentro de la imagen que se va a crear, o con este poder resaltar zonas que yo quiera entonces mencionar sobre lo que acabo de encontrar en mi documento, en mi impresión de pantalla. Y de aquí simplemente es guardar, por ejemplo, imagen, la voy a poner en el escritorio, de manera que yo puedo ver el resultado de lo que acabo de hacer. Pues bien, agradezco nuevamente su atención. Espero que estos trucos, tips les sean de mucha utilidad para eficientar su trabajo en sus demás actividades que están próximas a realizar. Muchas gracias.